poco sobre lo que va a pasar ahora? Bueno, tercer y último bloque del día, mercados de carne, hacia dónde vamos. La idea es dialogar con algunos especialistas para justamente poder empezar a hablar de algunas cuestiones como dónde nos encontramos productivamente, qué producimos, se demanda lo que producimos en Argentina y en otros países del mundo. También tenemos un invitado uruguayo como para no solamente estar hablando de Argentina, sino conocer lo que pasa, digamos, en otros países de Latinoamérica. Así que bueno, ya con esto le vamos a dar pie a Diego Heinrich. Diego es socio de Apresid y fundador de la startup Carnes Validadas y es quien va a estar haciendo la conducción de este bloque en lugar de quien les habla, para descansar un poco. Así que bueno, si nos estás escuchando, Diego, buen día, gracias por acompañarnos y adelante nomás. Bueno, gracias Martín, gracias Vicky. Bueno, hoy tenemos a Víctor Tognelli, que es consultor privado en el área de ganado sin carne, con gran trayectoria en empresas del sector de la producción, la industria, en la frigorífica y el sector público. Y luego también conversaremos con Lautaro Pérez, que es gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes del Uruguay, el INAC. Víctor, los saludo a los dos. Buenos días, Víctor. Buenos días, Lautaro. Y me quedo con Víctor. Si quieren saludar. Buenos días, Diego. Muy bien. Bueno, Víctor, para empezar a conversar, ¿cuál es la producción de carne a nivel nacional hoy para entender dónde y eso cómo calza cómo se destina la producción de carne en Argentina en cuanto a volúmenes, en cuanto a calidades? ¿Qué nos podés contar entre el mercado interno, el externo, como para setear un poquitito dónde estamos parados? Bueno, Diego, mira, la producción de carnes vacunas tiene un stock, parte de un stock de alrededor de 54 millones de cabezas, de las cuales se faenan en los últimos años entre 13 millones y medio y 14 millones de cabezas, según el año, y eso te da también un rango de 3 millones 50 a 3 millones 150 toneladas anuales. Eso es más o menos el número. Cuando uno dice cuál es la producción total, yo diría 3 millones 100 es un número bastante razonable como para decir, ahí está el target. De eso, históricamente, se exportaba entre el 15 y el 18% hasta el año 2005. Después vino todo un proceso de cierre y limitación a exportaciones, en donde llegamos a exportar menos del 8% de la producción total. A partir del 2016 se fue recuperando la participación de las exportaciones y el año pasado cerramos 27,73, es decir, 27 exportación, 73 consumo, y este año, si no se cruza ningún gato negro, que en estos días anduvo revoleando cola por algún lado, calculo que estaremos superando incluso algo más del 30% del total producido, que no va a ser muy diferente del año pasado, respecto del 70 consumo. Y te agrego solo para redondear el dato, esto representa aproximadamente para el consumo interno unos 46, 47 kilos por habitante y por año, que con las otras carnes, cerdo, pollo y ovino, terminan de redondear alrededor de 115 kilos de consumo del total de las carnes por habitante. Bien, muy bien. En definitiva, ¿cómo ves desde el 2016 o esta evolución ha permitido de recomposición de stock de los últimos, por lo menos del 2015 para adelante? ¿Qué cambios en los stocks ganaderos ves y cómo están el tema stocks hoy en Argentina? Mira, hasta el 2018 hubo una recuperación de stock, yo te diría, muy interesante, después de haber perdido los 10 millones que ya están bastante conocidos por el núcleo que nos está escuchando. Allá por el año 2010 llegamos a tener 48 millones y por supuesto con los 54 de los recuperamos. Pero te diría que a partir del 2019, finales del 2018, cuando explota la fiebre porcina africana en China, y China que venía exportando volúmenes importantes y crecientes, pero si se quiere frente a la de hoy, la mitad, en el 2019 y en el 2020 explota la demanda china
sobre todo en el 2019, previo al COVID, en donde no solamente se lleva todo lo que le ofrece de cualquier calidad y categoría, sino que además paga precios pensables. Para que tengas una idea o tengan una idea, el año 2019 arrancó con un promedio de valor de exportaciones para un tipo de carne de categoría vaca, manufactura, digamos, de alrededor de $4.000, $4.100 la tonelada, y cerró el año con arriba de $6.500, digamos. Que fue una cosa, por supuesto, que no era real, que ocurrió, que después se revirtió, y además termina el año 2019 y casi inmediatamente arranca la pandemia del COVID, con lo cual, por supuesto, afectó no solamente a China y a todos los mercados. Igual, para terminar de redondearte y darles un panorama, la Argentina en los últimos 3 años ha sido de alguna manera China dependiente en sus exportaciones, mayoritariamente de carne de vaca, y ahí va el punto en donde hoy participan el 75% China, y el punto es que justamente los stocks se han modificado a raíz de esta brutal demanda de carne con destino a China muy bien paga, en donde productores, y me incluyo como criador, que solíamos tener vacas un poco, digamos, como mantener el patrimonio, y a lo mejor una vaca que había fallado la perdonábamos, no perdonamos a ninguno, con lo cual ha bajado el stock de vacas, pero ha mejorado de manera muy significativa la productividad y la relación ternero-vaca. O sea, tenemos menos vacas, pero que ya no están de vacaciones. Y eso me da pie porque te escuché en alguna charla decir un dato que siempre te escuché decir algo como que nunca en tu vida pensabas verlo y en definitiva lo terminaste viendo. Contame un poquitito del tema de los destetes, porque eso va también con la eficiencia de los destetes en Argentina. Sí, claramente. Bueno, digamos, tenemos como un karma los ganaderos en la Argentina que desde hace, qué sé yo, decenas y decenas, no te podría decir desde cuándo, pero es casi como inamovible, que depende del año, si viene con secas un poquito menos y si viene bien llovidos un poquito más, redondeamos alrededor de 61-62% de la relación ternero-vaca. Y me refiero a relación ternero-vaca porque si no tendríamos que estar haciendo con el servicio anterior y a veces los números no son tan precisos. Pero cuando se cierra el stock y haces esa división simple, te da 61 y 60. Y yo siempre dije, bueno, el 65 no debería ser difícil, cuando cualquiera que medianamente hace bien las cosas en su campo, mínimamente tiene el 75, de ahí para arriba, los buenos bastante más. ¿Cómo puede ser que como Argentina no podamos mejorar? Y precisamente por esto que mencioné, y a favor, yo te diría, de un factor exógeno y tal vez no previsto años anteriores, hemos estado liquidando esas vacas de vacaciones, hemos depurado el stock, tenemos mucho más eficiencia, y todavía no está el dato de este año, pero me animaría a decirte que ya seguramente que va a estar por arriba del 65%, y esa meta que vos de buena manera me recordás y que me hace sonreír, del 70%, que muchos, digamos, tenemos esa ilusión de ver, y que yo dije, quizás no la vea. Bueno, ahora estoy un poquito más, no seguro, pero tengo algún estímulo que lo podré ver. Argentina, digamos, a favor de una buena realización de la vaca y de depurar los stocks, creo que va encaminado, y con buenos valores de ternero, va encaminado a mejorar sensiblemente la vaca. Muy bien. Esto también habla de la estrategia también de los productores, ¿no? Cómo se van posicionando los productores, en definitiva, de sus decisiones adentro del campo. Bien por los criadores que estaban atentos al mercado en ese sentido. Muy bien. Y sí, hablaste vos sabés que... Sí. Sí, Diego, adelante, por favor. No, porque te iba a cambiar de tema, así que cerrar el tema ahí nomás. No, simplemente te redondeo. Es cierto lo que mencionás, los últimos 2 años han sido realmente muy buenos para el criador, y yo siempre digo que el criador, que siempre era un poco el último en la fila, esta vez pasó a primero, y eso es muy bueno, porque si hay terneros, después todo lo demás se consigue y se agrega. Si no hay terneros, no hay forma de resolver el problema. Pero dale con tu pregunta. Bien, ahí mencionaste que hubo un cambio de condiciones y a todos nos afectó de una manera u otra, que es el tema del COVID. ¿Y cómo crees que afectó esto? Vamos a empezar a los consumos y a la industria.
qué es lo que puede llegar a quedar en el camino de esto, ¿no? Como demandas o exigencia de parte de los consumidores. Mira, cortito, por supuesto, impactó muy fuerte, sobre todo a la industria y a toda lo que podríamos llamar la logística. Sabés que en la Argentina hubo mucha dificultad para ingresar a provincias, retirar animales, hacer todo el procedimiento adecuado. A la propia industria se le complicó enormemente por casos que le iban apareciendo y cómo lograban de alguna manera ir generando las burbujas para seguir trabajando. Y en lo que hace a la demanda, la caída de la economía mundial, a la demanda, pues el cierre de los restaurantes o digamos, la comida extrahogareña, que es el corazón de la carne de calidad y de consumo de nuestra demanda exterior, ha sido brutal. Así que el 2020, pese a que exportamos muchísimo, 900.000 toneladas, fue un año de enorme incertidumbre y alta volatilidad, cosa que va a seguir ocurriendo en el 2020. Y yendo a tu pregunta y tratando de mirar un poquito más allá, de entender lo que estás preguntando, yo creo que así como hubo un antes y un después de la vaca loca, allá por el año 1995, que quienes estábamos en actividad la sufrimos de manera tremenda, porque la gente pensaba que comía carne y se moría de locura, que le agarraba el prión, etcétera, etcétera, y así nació la trazabilidad, o a partir de eso, se exigió que hubiera trazabilidad para poder hacer un trace back hacia atrás y ver dónde estaban los problemas y evitarlos. Me parece que el COVID también agrega una nueva preocupación y un nuevo reclamo ético, social, ambiental y de cuidado en la producción, en lo que yo denominaría, sin temor a exagerar, un antes y un después, en la demanda mundial y sobre todo en la genuina demanda de los consumidores, obviamente empezando por aquellos que socioeconómicamente están en un nivel un poco más elevado, ¿no? Como podría ser Europa, para poner tal vez el ejemplo más candente, que ya hoy está exigiendo cosas que no exigía hace 2 años. Bien, pero te saco de Europa porque sabemos que por los números que vos referiste, hoy estamos hablando de un 75% China y Europa estaría dentro del restante. Pero he escuchado... Sí, Europa es un 8 más o menos. Lo que pasa es que en términos de valor es mucho más, ¿no? Es el doble. Sí, eso seguro. Pero te quería llevar un poco a que hubo embarques de carnes o de pescados, por lo menos lo que he escuchado de carnes, de pescado, e incluso algunos frigoríficos que se detectaron o COVID o secuelas de COVID en los paquetes, y eso paró embarques en China. Justamente fue China uno de los que paró embarques por eso. ¿Nos podés ampliar un poquitito algo sobre eso? Mira, lo que voy a decir es políticamente incorrecto. Yo creo que fue una maniobra para renegociar valores, renegociar stocks y renegociar muchas cosas porque, digamos, no había ninguna forma de probar de que el virus estuviera latente y potencialmente activo después de 60 días de empaque, de barco, etcétera, etcétera. Y además los embarques en los que se detectaron, al momento que lo detectaron, ya llevaban varias semanas en puertos y en cámaras chinas. Pero no quiero entrar en esa serie de discusiones porque me van a venir a buscar y no. Bien, perfecto. Y continuando con las tendencias de consumo, pero pensando en la mirada más en la ganadería como gran culpable del cambio climático. ¿Qué oportunidades crees que tienen los sistemas ganaderos argentinos, que tienen una fuerte base pastoril en el primer tramo, no en los últimos 90 o 120 días, ¿no? Pero bueno, ¿qué ves ahí que pueda llegar a cambiar? Mira, o no? Déjame primero que haga una mini catarsis, minimísima catarsis. Detrás de todo esto hay gente malintencionada, mal informada, desinformada o que intenta desinformar, achacándole al vacuno, digamos, emisiones, pero en modo alguno reconociendo, cuantificando o declarando e informando el secuestro que ese mismo animal en el ciclo de carbono y sobre todo en sistemas pastoriles genera. La información que se ha generado en todo el mundo, hoy tenemos Australia, tenemos ingleses, tenemos americanos, tenemos argentinos, científicos de primer nivel, que han probado incluso que en el ciclo y sobre todo pastoril, el vacuno no solamente tiene emisiones positivas, sino que incluso tiene secuestro positivo.
es decir, que secuestra más o puede llegar a secuestrar más. O en todo caso, en un empate técnico entre mi secuestro, con lo cual no está haciendo en modo alguno ningún daño al medio ambiente. Dicho esta pequeña catarsis, que no me la quería perder, quiero decirte que efectivamente hay que trabajar mucho, 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 en todos los aspectos que garanticen, insisto, al consumidor que genuinamente está preocupado por muchos temas, por las emisiones, por la huella de carbono, por la huella del agua, por el bienestar y el buen trato a los animales, por los aspectos sociales o indígenas de las comunidades a donde se desarrolla la producción, por la deforestación y miles de temas que nos obligan genuinamente, vuelvo a decirte, porque estoy hablando de los genuinos, no de los pícaros que mencioné hace un rato, ¿no? Que nos obligan genuinamente a dar respuestas serias y asegurar que hacemos las cosas bien, que las hacemos, pero que además tenemos que darle prueba de eso. Y ahí aparece, digamos, todo este esquema de trazabilidad individual, trazabilidad electrónica, todos los sistemas informáticos que permitan agregarle el contenido y toda la data que realmente ocurre durante el proceso productivo y que llegue hasta al consumidor en el paquetito o con el QR o con lo que sea, y que el consumidor diga, che, esto lo produzco Diego, en el campo de él, que está ubicado en tal lugar, hizo todo esto que me lo está contando y además me lo garantiza, me lo certifica o me lo dice y yo le creo. Después se verá cómo. Y en eso me parece que todavía hay un enorme lago para recorrer, hay mucho hecho, pero falta todavía un plan estratégico a mi gusto, que por supuesto el IPCBA ya ha comenzado a recorrerlo, que tenga consistencia desde el principio al fin, porque la demanda está hoy y en los próximos años va a ser, yo te diría, ya no condición de que te paguen más si lo tienes, puede ser condición de acceso limitado si no lo. Bien, ahí me llevaste a las próximas 3 preguntas, casi que me las fuiste respondiendo y voy a quedar con la condición de acceso. ¿Vos crees que, o en tu opinión, cómo ves hoy la cadena de valor entre productores, frigoríficos, comercializadores y demás? ¿Está integrada en esta misma línea de pensamiento? O a ver, ¿cómo te puedo decir? Es decir, yo veo que los productores quizás están con claro, Diego, te entendí claro. El productor lo tiene claro. El productor lo entiende. El productor de a poco se va comprometiendo y aquellos que tienen una visión empresarial o mejor información, están más vinculados al mundo, está comprometido y está avanzando en la línea y pelea por algo que sabe que hace las cosas que tiene que hacer. No veo el mismo compromiso o comprensión del sector del procesamiento, que si bien es el primero en la línea de batalla, porque es el que le va a tener que dar respuesta a su cliente, digamos, declama, pero no actúa en consecuencia. Yo, como parte de la mesa de carne sustentable, sabés que siempre me gusta estar peleando todos los temas y he sido parte del grupo formador y soy activo directivo del mismo hoy. Tenemos avances fenomenales del compromiso, de las acciones, de los indicadores del sector de la producción y no logramos que el sector de la industria se incorpore con el mismo compromiso y la misma intensidad. Y la verdad que ahí andamos con una rueda en llanta. Bien. Y ahí te llevo a la última pregunta y ya pasamos a Lautaro, pero en definitiva intuyo que no tenemos todavía una estrategia de país desarrollado. Vos hablaste del plan estratégico del IPCBA. ¿Estamos todavía en las puertas o en el desarrollo de un plan estratégico o decir una estrategia país? ¿Y cómo se integran los productores en esto? ¿Lo ves eso más o menos redondito o todavía nos falta camino por hacer? No, nos queda un enorme camino por recorrer, Diego. Lo que digo es, de un tema que antes parecía secundario y que se leía y se repetía, pero no se pensaba ni se hacía propio, me parece que sí, hoy hay mayor conciencia, hay mayor compromiso, hay mucha preocupación y me parece que esos son los condimentos básicos mínimos para llevarlo adelante. Si vos me decís, ya está el plan, si me decís que todos los integrantes de la cadena están comprometidos, ya poco te di en la respuesta anterior,
y me parece que todavía hay un largo camino para recorrer, incluyendo, y no menor, al propio Estado, que todavía sigue responsables de los fuegos y de muchas cosas son los productores porque les divierte jugar con los rancheros. De modo tal de que me parece que falta mucho diálogo, mucha comprensión y sobre todo un trabajo en equipo de compromiso, insisto, de todas las partes, sin las cuales vos sabés que la cadena se corta por uno de los eslabones, el más débil, cualquiera sea. De modo tal que, Diego, mi respuesta es, hemos avanzado en la comprensión, no hemos avanzado en la definición de un plan concreto y de las acciones. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Pasamos a Lautaro Pérez y un poco la idea de invitarlo a Lautaro era siempre sentarnos, hacer un benchmarking en definitiva con nuestros vecinos uruguayos que vemos con mucho agrado los avances que han tenido. Y contanos, Lautaro, un poquitito de cómo se encuentran los niveles de faena y exportación de carne vacuna hoy en Uruguay, qué problemas han tenido en el último año. Sé que les ha afectado un poco la seca y demás. ¿Cómo está el tema de stock vacuno en Uruguay? Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, aprovecho a saludar a Víctor y a la audiencia. En Uruguay, para dar una referencia a los que nos están viendo y escuchando, somos alrededor de 5 veces más chicos que Argentina en términos de producción de carne vacuna. Una producción que está en torno a las 600.000 toneladas peso carcasa, poco más, poco menos, ¿no? El stock es de 12 millones de cabezas, nuestra faena de 2.200.000, eso es el promedio de los últimos años. El 2020 fue un año que hubo una reducción muy fuerte en la faena y en la producción de carne y también en la exportación, que fue multicausal, es decir, tuvo varias causas. Una de ellas vino del lado de la oferta, por la seca que mencionabas, que eso dificultó muchísimo la terminación de los animales, y después la otra razón también fue que había habido una exportación de ganado en pie bastante fuerte en 2017 y 2018, que esos animales, una parte no estuvieron al 2020. Entonces, esos fueron los causales que yo identifico del lado de la oferta. Y del lado de la demanda fue un año que tuvo variaciones de todo tipo y color. Uruguay es un país que exportamos el 75% de nuestra producción de carne, o sea que estamos altísimamente expuestos al mercado internacional de la carne. Y bueno, y el año pasado, como recordarán, comenzó con las renegociaciones en China, después el COVID en China, después en Europa, ¿no? Muchos que están en la exportación comentaron, bueno, por primera vez tuve que enfrentar a un suizo renegociando precios, ¿no? O sea, una situación realmente extraña y nueva. Y bueno, y eso después continuó con todos los vaivenes del COVID que afectaron la demanda y la producción. O sea que el año pasado fue un año de una caída. Este año estamos a la fecha con un 30% de aumento de la faena con respecto al año pasado y del 15% en el aumento del valor de la exportación. Es decir que estamos recuperando los niveles 2019-2018. Está un poquito por debajo, pero recuperando los niveles. O sea que esa es la situación al día de hoy en la foto. Bien, y te traslado una pregunta que la iba a tener para después, pero ya que hablamos de eficiencias, ahí Víctor amplió respecto a la eficiencia de extracción, de la eficiencia de terneros o esa relación de terneros-vaca que tenemos en Argentina, como dice Víctor, entre 61 y 62%. ¿De cuánto es en Uruguay y cómo ha variado eso? ¿Ha tenido alguna afectación estos últimos años? No, la tasa de destete, como le llamamos nosotros, se decía terneros destetados sobre el stock de vacas totales, de vacas de cría, es una relación que históricamente ha estado en el 63, 64, 65%. Es una relación históricamente baja y variable, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años es que el stock de vacas de cría ha aumentado, ¿no? Y ha llegado a niveles récord, es decir, que las perspectivas o la percepción de perspectivas del criador han sido positivas, han retenido los vientres y eso nos ha dado una producción récord de terneros que el año pasado superó por primera vez en la historia los 3 millones de terneros, ¿no? Era un objetivo que se deseaba desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, las relaciones sí de precios en realidad han sido
favorables para el criador, y bueno, eso se ha reflejado en mayor cantidad de vacas y una mayor producción de terneros, pero resultado principalmente de mayor cantidad de vacas, no de mayor cantidad de vacas, perfecto. De mejora de los índices reproductivos. Bien, y ahí te llevo un poquitito más hacia atrás. Históricamente la región, ya te hablo de la región de Latam, está rezagada en el acceso sanitario y arancelario versus otros exportadores. ¿Cómo es la situación actual y dónde deberíamos enfocarnos para mejorar nuestro acceso a nuevos mercados? Bien. Nosotros vemos, a ver, el acceso a los mercados, que en definitiva es, lo podemos trasladar a una empresa, ¿no? Es decir, una empresa termina siendo reflejo a los clientes a los cuales le vende, ¿está bien? Es decir, los clientes a los que uno vende determinan lo que uno produce, cómo lo produce, las tecnologías que incorpora, el capital humano que incorpora. Entonces, el acceso para nosotros pasa a ser decisivo en la formación de toda la cadena de producción de carnes de un país, ¿no? Entonces, si nosotros miramos los exportadores en el mundo, hay una formación de 3-4-4, por decirlo en términos futbolísticos, ¿no? En los primeros tres, ahí tenemos en términos de exportación, y voy a hablar de dólares exportados, está Brasil, que el año pasado fue el principal exportador de carne vacuna del mundo, con arriba de 7.000 millones de dólares. Después está Australia y Estados Unidos, ¿no? Esos están entre 6 y 7.000 millones. Esos son los primeros tres. Después en el medio hay una formación de 4, que ahí está la Argentina, que el año pasado, según nuestros números, o tengo entendido, que anduvo alrededor de los 2.700 millones de dólares exportados de carne enfriada y congelada, ¿no? Bueno, Argentina comparte, digamos, ese lugar entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares con India, con Nueva Zelanda y Canadá, esos 4 países. Y después hay otro grupo de 4, que son los que exportan entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, que ahí está la Unión Europea, con apenas los 1.000 millones de dólares exportando fuera de la región de la Unión Europea. Después Paraguay, Uruguay y México. Son esos 4 que estamos ahí, ¿no? Entonces, cuando uno mira a esos 11 exportadores, grandes exportadores hoy del mundo, lo que hay en común para el top 4, ¿no? En términos históricamente los que mejor se han desempeñado, es el acceso. Nosotros hemos construido un indicador de acceso. ¿Qué es el acceso? El acceso lo podemos ver de 2 puntos de vista. Uno es el sanitario y el otro es el arancelario, es decir, cuánto que está referido a las cuotas y a los aranceles que un país paga, ¿no? Entonces, no es ninguna novedad que países del Mercosur, Uruguay, Argentina y Brasil, somos países comercialmente cerrados, ¿no? Muy cerrados, eso para todos los productos, ¿no? Y la carne no escapa de eso. Eso en términos arancelarios. En términos sanitarios, nosotros hemos construido un indicador de acceso sanitario para que tenga una referencia. Australia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda están en 90%, ¿no? Es decir, que acceden al 90% del mercado potencial total, ¿no? Uruguay está en el torno de 78%, Argentina en torno de 58%, es decir, está un poquito más abajo, y Brasil apenas pasando el 60%, 61, 62. Es decir, que hay, Paraguay está bastante más allá atrás, alrededor del 20 y algo, Colombia, que está empezando a exportar, cerca del 15%. Es decir, que todavía tenemos Argentina, Brasil y Uruguay también, todavía tenemos una oportunidad de mejora muy grande en el acceso sanitario, es decir, en acceder a mercados de importación levantando determinadas restricciones sanitarias que han estado históricamente vinculados a la fiebre aftosa, sin duda, ¿verdad? Entonces, ahí hay una enorme oportunidad para que nosotros estamos trabajando realmente muy fuerte, porque no podemos darnos el lujo, un país que precisamos exportar las 3/4 partes o el 80% de esta producción, de tener un acceso sanitario que esté por debajo de los de los mejores países, y además que nos limite las oportunidades que tenemos para captar. Después, en el tema arancelario, también pasa lo mismo, es decir, nuestros países hemos estado históricamente exportando
principalmente con el foco a la Unión Europea. Bueno, hoy la Unión Europea es el país que es el conjunto de países que menos está importando. Es decir, la Unión Europea es un bloque que no precisa importar carne y no quiere importar carne, ¿no? Y nosotros hemos hecho un desgaste enorme en los últimos 20 años en tratar de mejorar el acceso con la Unión Europea, que nos terminaron dando unas migajas en el acuerdo que se hizo, y que es un mercado que no va a crecer más. ¿Dónde está el mercado creciente fuerte? Claramente hoy más de la mitad de las importaciones del mundo es en Asia, ¿no? Y acá cuando decimos Asia es China principalmente, y hoy tenemos que ver el mundo China y sin China, es decir, son cosas realmente distintas, y a Dios gracias los productores de carne, los ganaderos y los procesadores tenemos a un mercado como China, que es un mercado realmente fabuloso en términos de tamaño, de oportunidades, de crecimiento, y a veces está una percepción errada de que es un mercado para vaca o para manufactura o para, digamos, carne de procesamiento. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? O sea, si hay un mercado que tiene oportunidades para diferenciación y un mercado con consumidores que pagan realmente niveles de precios sumamente elevados por la carne vacuna, es China. Lo que pasa es que todavía nos estamos desayunando de eso, ¿no? Entonces, quería decir que hoy el mercado en términos de tamaño para todos nosotros que estamos en la carne es Asia, ¿no? Y eso es China, es Japón, es Corea, es el sudeste asiático, ¿no? Después, en segunda medida, es Estados Unidos, obviamente, que es un gran mercado importador, ¿no? Pero ahí estamos cuotificados. Argentina y Uruguay tenemos una cuota que es también mínima de 20.000 toneladas, que es prácticamente nada, cuando los otros países como Australia y Nueva Zelanda tienen un acceso casi limitado. Entonces, nuestro gran desafío es cómo hacemos para mejorar ese acceso, tanto sanitario, ¿no? Porque tenemos restricciones sanitarias, por ejemplo, con lactosa en Japón, ¿no? Por nombrar alguna, y en Corea, en el caso también de Argentina y Uruguay, ¿no? Y cómo hacemos para mejorar también nuestro acceso arancelario, es decir, que no hayan impuestos a la importación de carne de estos países de acá, ¿no? Eso es lo que termina, en definitiva, ¿dónde termina eso? Termina porteras adentro, es decir, es dinero que queda porteras adentro en el campo y para la producción. Bien, muy bien. Ahí me dará la pauta que en definitiva estás hablando de nichos en China o segmentación en China. Y sí, me da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Es ¿cómo se perfilan los escenarios de colocación y de procesamiento actuales vinculados a es decir, qué pasó después de la pandemia, ¿no? Pero también es que nos cuentes un poquitito cómo si vos estás identificando nuevos segmentos, cómo se alinea la producción con estos nuevos segmentos. Dos preguntas. Vamos, si querés, vamos con la anterior, con la colocación y los segmentos primero. Bien. A ver, digamos, el giro hacia China, y ahora voy a tu pregunta, Diego, no solo es de Argentina. Argentina es el que está más digamos, expuesto a la exportación de China. El año pasado, en los números en valor, fue el 63% de la exportación de los dólares exportados a Argentina fueron a China, ¿no? Pero también lo es para Uruguay y para Brasil, ¿no? Si uno suma los tres países, el año pasado exportaron 11.600 millones de dólares, de los cuales 6.500 fueron a China, es decir, el 56% de las exportaciones, del valor de las exportaciones de carne vacuna de Brasil, Argentina y Uruguay fueron a China. Es decir, que todos estamos con una orientación, y yo digo, por suerte, bienvenida a China, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que tiene China? Porque digamos que hay muchos segmentos de mercado ahí, por lo siguiente. Primero, el tamaño. Segundo, es creciente. Y tercero, tiene una variedad de cocinas que es muy grande, ¿no? Hay por lo menos 10 tipos de cocina bien diferentes, y cada tipo de cocinas tiene unos cuantos millones de consumidores, que son ideales para
la vaca, es decir, porque lo que hacen es usar todos los cortes del animal, ¿no? Y todas las propiedades de los cortes, incluso cuando uno vende un churrasco a Europa, ¿no? Bife, un cuadril, un lomo, el principal atributo para la forma de cocción es la terneza. Terneza, jugosidad, sabor, digamos, es lo que hace a un buen churrasco, ¿verdad? ¿Está bien? En China, los tipos de cocina precisan carne que sea más fibrosa, que tenga hueso, que tenga más cartilaginosa, que sea un poco más dura, que sea más blanda, que tenga muchísima grasa intramuscular, que sea muy magra. Es decir, hay requerimientos para todos los tipos de partes del animal y todos los tipos digamos, de composición de la carne, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos permite que se valorice todo el animal, ¿está bien? En vez de valorizarse 3 cortes, 20 kilos, que es un rump and loin de un animal, permite que se valorice toda la carcasa, ¿no? A tal punto que China ha pagado, bueno, paga por algunos cortes intercostales, por ejemplo, que en una época los vendíamos como trimen a Rusia, ¿no? Hoy paga fortunas, ¿no? Paga más de $10 el kilo para un intercostal de un animal de determinado grano. Entonces, esos son ejemplos de cómo valoriza toda la producción. Y ni que hablar el hueso. Argentina empezó a exportar hueso también a China el año pasado, y la valorización que le da a los cortes con hueso es realmente fenomenal. Entonces, esa valorización se da por la cantidad de cocinas, las distintas regiones, ¿está bien? Y cómo perciben el valor de los distintos atributos de la carne, ¿no? Entonces, China es un mercado que hay que sacarse la cabeza que es un mercado de manufactura o de vaca de procesamiento. Eso es algo totalmente equivocado, ¿no? Y si uno mira hoy, por ejemplo, nosotros, ¿dónde estamos viendo las mejores oportunidades para, por ejemplo, marcas raciales, Angus o Wagyu, por ejemplo, es China hoy, ¿no? ¿En qué segmentos? Bueno, China hoy mantiene todos los segmentos activos, y cuando digo segmentos, mantiene el sector de food service, de restaurantes. ¿Por qué? Porque ha logrado controlar la pandemia, y ahí no quiero entrar en ánimos de debatir, pero digamos, hay que entender lo que es el COVID en China, y si algo está alejado de las renegociaciones han sido los manejos de precios y de stock. O sea, no va por ahí, ¿no? En realidad lo que China ha tratado de hacer es dominar la pandemia, porque si no, es un país como el tamaño de China, con situaciones de COVID como tenemos en la región, realmente es un drama mundial inimaginable. Entonces, por suerte lo han logrado controlar. Entonces, el sector de restaurantes está funcionando normalmente casi. ¿Quedó herido la pandemia? Sí, quedó herido, también en China, pero hoy está funcionando. El sector de supermercados funciona fuertemente, ¿no? Y después el sector de e-commerce es la gran, digamos, diferencia con respecto al mundo, ¿no? O sea, en China, a ver, en Alemania, que es un mercado que conocemos todos, bueno, buena parte de la compra la hace gente adulta, ¿no? Con sistemas de compra bien tradicionales. Va al supermercado, agarra el folleto del supermercado, se fija qué comprar, ¿no? Menos del 1% compra por e-commerce o con el celular, esas cosas, ¿no? En China es absolutamente lo opuesto, ¿no? Probablemente la última vez que un chino haya visto el dinero en efectivo es hace muchísimo tiempo, ¿no? Prácticamente ya hoy está en desuso. Entonces, es una enorme oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos llegarle al consumidor directamente, ¿no? Porque además es un consumidor que busca información, ¿no? No es que escanea absolutamente todo y busca al detalle la información de lo que está comprando, ¿no? Para darles algunas ideas, nosotros hemos encontrado en hoteles y restaurantes de máxima, de la más grande, digamos, reputación y jerarquía, menúes con carne uruguaya de Wagyu o quizás Angus también, que costaban, $300 el plato o $200 el plato, ¿no? Eso yo no lo he visto en Europa, diría, en casi ningún lugar, ¿no? Y sí lo he visto varias veces en China, ¿no? Entonces, las oportunidades que hay en esos 3 segmentos de restauración, supermercados
y e-commerce es fabulosa en China. Y lo mismo está pasando también en Japón, y después, bueno, en Estados Unidos hay también otra oportunidad para lo que es el grass-fed que podemos comentar, Diego. Bueno, ya me vas contestando también un poquitito lo que te iba preguntando, cómo se iban posicionando estas nuevas tecnologías, o vos estabas hablando del e-commerce y que todo el mundo escanea todo. Ustedes han adoptado las caravanas electrónicas hace mucho tiempo. ¿Cómo ven esa integración con las nuevas tecnologías? ¿Cómo se está preparando Uruguay para ese tipo de mercados? Sí. Hay algo ahí muy importante, Diego, que todos tenemos que tener claro, y sobre todo también desde la producción, que además la pandemia lo que hizo fue ponernos 10 años adelante, ¿no? Es decir, lo que iba a pasar en los próximos 10 años pasó en 6 meses, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué es lo más importante que ha pasado? Es lo siguiente, es una necesidad de mayor integridad de la información y de transparencia en los sistemas. ¿Está bien? ¿Ah? Es decir, en todo el mundo lo que está pasando ahora es un monitoreo más cercano, ¿no? Una necesidad de que haya una integridad absoluta y una transparencia absoluta, ¿no? En toda la cadena. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, eso va a traer aparejado sistemas de información que tengan la potencia, que hoy los hay desde luego, para poder sostener eso al consumidor. ¿Está bien? Para que tengan una idea, en China, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el COVID? Es decir, todos los sistemas toda caja que llega de carne se desinfecta, ¿está bien? Eso genera un certificado sanitario y después un certificado de movimiento de esa mercadería. Bueno, todo eso hoy está digitalmente, ¿no? Entonces, va una persona, un mercado mayorista, a comprar una caja de carne argentina y va a escanear con su celular el código QR y ahí le va a decir todos los movimientos que tuvo esa caja dentro de China y cuántas veces se desinfectó. ¿Está bien? Y lo mismo pasa en los supermercados, se genera un certificado, un código QR logístico que lo ponen en las góndolas y los consumidores van y lo leen. ¿Está bien? Leen porque quieren saber de dónde vino esa carne, ¿no? ¿Quieren saber de qué campo vino y de qué animal? No necesariamente, no. Lo que quieren saber es al menos de qué país viene, ¿no? Y eventualmente de qué planta exportadora, y quiere ver los certificados ahí sanitarios o de fumigación o la información que sea que haya ahí. A uno le puede parecer extraño, ¿no? que consuman esa información, pero es así, ¿no? Es lo que hacen, son realmente consumidores pesados, ¿no? De ese tipo de información. Entonces, necesariamente todos estos sistemas que integren datos e información, ¿no? Desde el campo hasta el consumidor, si algo van a hacer es crecer, digamos, van a haber más y van a ser cada vez más robustos. ¿Con qué tecnologías? Bueno, puede ser el blockchain. Nosotros lo que estamos viendo en China es que probablemente no sea blockchain, sino que vaya más a los sistemas de información vinculados a los códigos QR, ¿ah? Por un tema estratégico de lo que es China. En otros países puede ser blockchain o puede ser algún otro tipo de información. Pero yo tengo la certeza de que cada vez se va a requerir eso, cada vez más, ¿no? Es decir, es parte del nuevo mundo de hoy, ¿no? Nosotros en Uruguay tenemos el sistema, como saben, de trazabilidad individual, caravaneo de los animales del 2006, y después cada kilo que se procesa en toda la industria frigorífica de Uruguay, cada kilo que se procesa está online, es decir, está en una base de datos integral donde está centralizado toda la información de qué se procesa, dónde se procesa, cuántos kilos se procesaron, dónde está ese kilo, en qué caja y una vez que sale el barco, ¿no? Al barco nos bueno, enteramos. Lautaro, y para ir cerrando, porque ya nos quedan poquitos minutos para dar lugar a alguna pregunta, decime cómo se integran los productores básicamente en estas estrategias. ¿Qué le podés transmitir a los productores? Porque se abre una cantidad de posibilidades
y el productor entre que toma la decisión de qué toro elegir, que para la vaca, engordar el ternero, son 2 o 3 años, ponele, las decisiones son de largo plazo. Y nosotros estamos hablando de mercados que por ahí van cambiando casi al minuto. ¿Qué le puedes decir a los productores? Yo, a ver, digo, yo hace 22 años que estoy pasando estos temas de las carnes, el comercio de carnes, también anteriormente familiarmente en la producción ganadera. Yo diría que para mí es uno de los momentos de la oportunidad, de mayor oportunidad en la historia, por lo menos de la que yo conozco, para la producción de carnes. O sea, yo creo que nunca hubo momentos de tanta demanda, tanta consistencia en la demanda, tanta fuerza en la demanda y tanto crecimiento, ¿no? A pesar de todas las noticias y todas las cosas que vemos en contra de las carnes, ¿no? Pero si uno mira los consumos y la importación, o sea, estamos en un mundo que consume más carne, que importa más carne, o sea, la relación importación sobre producción ha crecido, ¿no? Y tenemos países como por ejemplo Japón, históricamente el país más conservador, más proteccionista de todos los productos, que hizo, bueno, abrió toda su importación de carnes y va a un acuerdo, dentro de 7 años va a tener 9% arancel, o sea, hizo un acuerdo con todo. Entonces, y eso lo está haciendo Japón, lo está haciendo China, lo está haciendo el sudeste asiático, lo están haciendo varios países, ¿no? Tenemos AUK ahora también, digamos que es un gran importador y tiene un gran desabastecimiento de carnes vacunas. Es decir, como nunca el mundo está consumiendo y está importando más carne, ¿está bien? Con otros desafíos agregados. Pero ese es el primer mensaje que yo le daría a alguien, como yo lo veo, ¿no? O sea, tenemos una oportunidad única e histórica. Bueno, que también se ha intensificado por el COVID, y bueno, podríamos hablar largo y tendido. Bien, y tenemos después, 10 minutos más. Como último mensaje, digo. Sí. No seguís. No, como último mensaje, que estos mercados cada vez quieren cadenas más transparentes. Entonces, cada vez más, y por ejemplo en Estados Unidos hay de todos estos nichos y segmentos del grass-fed, el orgánico y todo eso, les preocupa mucho, digamos, las grandes corporaciones, es decir, las grandes empresas detrás de eso. Ellos quieren ver, al fin y al cabo, un productor familiar, ¿no? O sea, quieren ver otro tipo de historias detrás de eso. Dejo por acá, digo, que... Bien, perfecto, bastante. Te agradezco muchísimo. No sé, Martín, si te ha llegado alguna pregunta a redacción o podemos sumarlo nuevamente a Víctor. Diego, sí. Acá, si me escuchan bien, y bueno, gracias además, por todo lo que nos fueron comentando. Más que una pregunta, digamos, algo que nos consultaba por la carne artificial. Yo acá tengo 2 noticias abiertas que tienen 20 días de diferencia, que fueron publicadas en febrero de este año. Una un poquito antes es la adquisición, fue noticia, además fue algo bastante conocido, la adquisición de Microsoft de bonos de carbono, de sistemas que secuestraban. A ver, fíjense que hay un micrófono que hace un poquito de ruido. La adquisición de Microsoft que de bonos de carbono, alentando iniciativas que fueran secuestradoras de carbono. Y después, unos días después, era una noticia, digamos, donde desde Uruguay hubo formalmente una devolución a Microsoft, donde se alentaba Bill Gates alentaba a países ricos a consumir solo carne sintética para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y con esto no lo tiro concretamente como una pregunta, sino más bien como un disparador que seguramente Víctor y Lautaro puedan dar su opinión al respecto. Así que dejo eso como una inquietud para que vayan empezando a discutir mientras vamos procesando algunas de las preguntitas que nos fueron llegando. Víctor, ¿querés tomar vos la posta? No, yo algo cuando mencioné que hice un poco una catarsis, quise transmitir de que a mis 72 años ya he visto casi todo, pero siempre te sorprenden. Y el señor Bill Gates, que tiene fuertes inversiones en más de una de las empresas que están detrás de este negocio, como algunas otras fundaciones que son bypasses de pago de impuestos a las ganancias, que en definitiva
se transforman en promociones y marketing para un producto que no deja de ser un gran negocio, o por lo menos quienes apuestan a este gran negocio, yo desconfío. Yo cuando realmente escucho, digamos que no hay que comer carne para salvar al mundo, o cuando escucho de que la carne mata al mundo o cosa parecida, y veo que detrás del relato hay clara mala fe, yo creo que esto se trata de negocios, se trata de gente que está obrando con un tipo de moral y de valores que no es la nuestra, y la verdad, más allá de que tengan o no tengan éxito, que sin duda lo han tenido en otros negocios, no merece mi respeto. Por lo tanto, hay que darle todas las respuestas, todas las garantías, todo lo bien que hacemos, hay que contarlo bien, pero no perder mucho tiempo con gente de mala fe. Esa es mi posición, ya estoy viejo y ya di vuelta varias veces la cancha. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y Lautaro, ¿cuál es tu opinión de esto? Bueno, mi opinión, suscribo a los comentarios de Víctor claramente, y lo que suelo decir es lo siguiente: es muchísimo más grande hoy la oportunidad, el tren que está pasando frente a nosotros en China, en Estados Unidos, con la cana pasto, en el sudeste asiático. O sea, es decir, esas tasas de 30% de crecimiento de China que en las importaciones, que es lo que ha venido creciendo en los últimos años, es muchísimos productos de carnes alternativas. Entonces, miremos eso, dediquemos nuestras energías a eso, que es ahí donde está la gran oportunidad, ¿no? Más allá de que el otro sí es una tendencia, vamos a convivir con esas cosas, pero no desaprovechemos la enorme oportunidad que está pasando frente a nosotros. Víctor, Bien, muy bien. preguntarte acá también, nos decían, digamos, por el tema logístico en Argentina, y, digamos, y cuánta ineficiencia hay en lo que es el transporte y uso de la media red, digamos, como tan común como es acá en Argentina, que es un tema que seguramente ya te has cansado de presentarlo, pero bueno, si podrías hacer un comentario en este sentido. No, encantado, Martín. Cuando empezó esto yo tenía mucho pelo, así que imagínate cuánto ha pasado. No, la verdad que es inexplicable, verdaderamente, siendo Argentina un productor de excelencia de ganado y de carne, no haya todavía resuelto un tema tan, yo diría, arcaico como es la distribución de carne en media reses, y eso claramente tiene que ver con que subsisten en la Argentina los focos de informalidad, y son los que sostienen este tipo de mecanismos que no tienen ningún tipo de... Ya no se puede más. Bueno, hoy nos enteramos que el gobierno habría tomado la decisión y que el 1 de enero del 2021 no se podrán distribuir más mediareses. Aplaudo la medida, hago voto para que efectivamente no haya sido solamente un anuncio para la tribuna. Diego, vos estabas por agregar algo, no sé si querías preguntarles a Víctor o a Lautaro algo en particular. No, seguí con las preguntas que te hayan entrado. Dale, perfecto. Después otra cosa que también nos preguntaban, digamos, por usos y costumbres, digamos, de el consumo de animales relativamente livianos en Argentina. Si crees, o mejor dicho, ¿cómo crees que se puede llegar a inculcar, digamos, el consumo de animales más pesados que por ahí sean más eficientes de producir en Argentina? Mira, el animal liviano es una media res liviana que se puede transportar, y por lo tanto, en realidad, aunque el consumidor lo ha adoptado sin ninguna duda, ha sido de alguna manera promovido por la distribución de matarifes del mercado interno, que no podían estar trasladando una media res en el hombro de una persona de 120 kilos o 125, que es el mínimo que de alguna manera te pide la exportación. Por lo tanto, es como que segmentaron el mercado en livianito para el mercado interno, cosa que lo pueda seguir haciendo el media reses, y más pesadito para la exportación, y eso la verdad que es la ruina del negocio. Lo que tenés que tener es integración y la mayor cantidad de oportunidades a partir de una manera. De modo tal, como dije recién, ojalá que se avance en esto, y cuando se avance en esto, el propio consumidor argentino podrá deleitarse con las bondades de un animal que con la misma edad puede tener 15, 20 o hasta 30 kilos más de carne
por media res, y no tengo duda que así será. Incluso la va a encontrar hasta más sabrosa y con más marmoreo y mayor contenido de sabor y jugosidad. De modo tal de que no le veo ninguna limitación. Creo que es un tema que la propia industria en su concepto, si incluimos a toda la cadena, deberá planteárselo ya hoy por obligación, porque no cierra para encerrar en un corral y sacarlo de 300 kilos, y hay que hacer crías a campo. Estamos yendo a un animal que necesariamente va a tener más peso, y sinceramente no le veo ningún problema para la colocación en el mercado interno. Creo que ha sido más producto de esta medida arcaica que es funcional a la evasión de la media res que a otra. Acá no tengo más preguntas, y también para ser respetuosos del tiempo, lo que me gustaría pedirles a Víctor y a Lautaro, así como hicimos con los otros bloques, es si quieren tomarse un minuto para destacar alguna idea, hacer algún cierre, conclusión final de todo lo que fueron presentando. Así que bueno, si quieren hacerlo en ese orden, dale primero Víctor y después Lautaro. Adelante. Bueno, como viejito arranco yo, Lautaro. En primer lugar, decirle que me pareció excelente la idea, que me encantó además que estuviera Lautaro contándonos todo lo que hacen en Uruguay, que siempre para nosotros es una vidriera de lujo para ver cómo nuestros hermanos uruguayos avanzan y hacen cosas que nosotros queremos hacer, pero que todavía, por los motivos que sean, no lo hemos llegado a hacer. Y ratifico lo que dijo Lautaro un poco sobre el final, ¿cierto? Que la oportunidad es extraordinaria, que el mercado de la carne, con independencia de noticias que por ahí vuelvo a insistir están en una dirección errada, es extraordinario. Ponerse a ser eficientes y a luchar porque efectivamente el Estado, en lugar de ser una piedra en el camino, sea una excelente ruta asfaltada para llegar a ti. Víctor, Lautaro, te escuchamos. Bueno, también me sumo al agradecimiento por la invitación y la iniciativa, sumamente interesante. Nosotros también miramos y seguimos con mucha admiración a la producción argentina, y a todo lo que hace Argentina en muchísimas cosas. Y bueno, comparto y suscribo plenamente que la oportunidad es única, diría única en la historia para todo lo que estamos vinculados a los alimentos y a la carne, ¿no? También jamás hubo tanta gente cocinando como ha habido hasta ahora. Es una oportunidad perfecta para generar repetición y que alguien compre más de una vez, ¿no?, nuestros productos, ¿no? Eso se está dando en todo el mundo, no hay que dejarlo aprovechar. La carne, y en particular la carne vacuna, es un producto densamente nutritivo, tiene una fuerza y un poder, y una nobleza que es única y sumamente complementaria y necesaria en un mundo como el que estamos ahora. Entonces, creo que está todo a nuestro lado para trabajar y hacer hacia adelante. Bueno. Bien, Lautaro, Diego. Bien, bárbaro, muchísimas gracias. Entonces, agradecerle a Víctor y a Lautaro por la participación, agradecerle a Presid este espacio y a la Bolsa de Comercio de Rosario la generación de este espacio, que es muy rico, y bueno, estamos en contacto con todos. Nuestros emails y demás están abiertos para cualquier duda que quieran canalizar a posteriori. Así que bueno, muchísimas gracias Martín, muchas gracias Vicky.